Sergio Sokolov, con los nudillos blanquecinos por la tensión, apretaba el volante de su Volga negra. A sus 38 años, este abogado penalista permanecía inmóvil, sus penetrantes ojos azules fijos en la puerta de entrada de su casa en el campo. Había interrumpido abruptamente su viaje de negocios, regresando una semana antes de lo previsto, tras recibir un mensaje anónimo sobre la infidelidad de su esposa. Las palabras del anónimo resonaban en su memoria, cada sílaba como una puñalada en el corazón. Al salir del coche, Sergio percibió en el fresco aire vespertino un aroma desconocido, un perfume masculino, indudablemente. Sus mandíbulas se tensaron, las sospechas crecían con cada paso hacia la casa. Introdujo la llave, un ligero temblor en su mano era el único indicio visible de la tormenta que se agitaba en su interior. La puerta se abrió, dejando ver a Irina sentada en el sofá del salón. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y en ellos brilló un fugaz destello de culpa. «Sergio, ¿eres tú?», exclamó ella, la voz demasiado aguda. Sergio no respondió. Su mirada recorrió la habitación, notando los almohadones apresuradamente enderezados y el aroma de esa colonia ajena. Sin decir palabra, se dirigió hacia arriba. Sus pasos resonaban pesadamente en la alfombra. El dormitorio contaba toda la historia. Las sábanas estaban cuidadosamente alisadas, pero aún conservaban la impronta de dos cuerpos. Sobre la mesita de noche yacía un reloj de hombre, claramente no el suyo. Sergio lo levantó, examinándolo atentamente. Un ejemplar caro, perteneciente sin duda a alguien que quería causar impresión. Dejando el reloj, reflexionó. Años de trabajo en los tribunales habían surtido efecto. Las emociones cedieron el paso a un pensamiento frío y calculador. No le daría a Irina la satisfacción de una confrontación emocional. No, él manejaría esto con la misma precisión con la que solía desmontar a los testigos en el banquillo de los acusados. Sergio respiró hondo, preparándose para la actuación de su vida. Interpretaría el papel de un marido que nada sospecha, mientras recopilaba las pruebas necesarias para que Irina lamentara su traición. Durante los días siguientes, Sergio mantuvo la apariencia de una vida normal que habría impresionado incluso al juez más perspicaz. Besaba a Irina al despedirse por las mañanas, conversaba con ella durante la cena e incluso soportó sus intentos de intimidad con una sonrisa ensayada. Mientras tanto, su mente trabajaba incansablemente, planeando sus siguientes pasos. Desde su despacho, Sergio llamó a Fedor Dmitriev, un detective privado con el que había colaborado en numerosos casos. «Fedor, necesito tus servicios. Esta vez es un asunto personal», dijo Sergio con voz grave, a pesar de la soledad de su despacho. «Por supuesto, Sergio. ¿De qué se trata?» «Necesito que vigile a mi esposa, Irina. Sospecho que tiene un romance», respondió Sergio. Las palabras le supieron amargas. «Maldición. Lamento escuchar eso», dijo Fedor, su tono denotaba una sincera compasión. «Me encargaré de ello inmediatamente. Tendrás un control las 24 horas sobre ella». Sergio pasó a la siguiente tarea. Con el pretexto de modernizar el sistema de seguridad del hogar, instaló cámaras ocultas por toda la casa. La ironía de usar sus habilidades técnicas, perfeccionadas durante años, revisando grabaciones de cámaras de seguridad para casos judiciales, para atrapar a su propia esposa en un acto de infidelidad, no pasó desapercibida. Unos días después, Irina se volvió más audaz en su engaño. «Hoy me quedaré hasta tarde en el trabajo», decía, besando a Sergio en la mejilla antes de salir, vestida con un atuendo demasiado llamativo para una reunión de marketing. Sergio asentía, interpretando a la perfección el papel del marido distraído. Más tarde, revisaba el material enviado por Fedor. Su rostro era una máscara de fría furia al observar a Irina y a su amante, ahora identificado como Kostya Kuznetsov, socio junior de su empresa, entrar en un hotel. Sergio canalizó su dolor e ira hacia su trabajo. Se lanzó a un caso de alto perfil. Sus argumentos se volvieron más incisivos, los interrogatorios cruzados más duros que nunca. Sus colegas notaron el cambio,
atribuyéndolo a su celo profesional y no a sus problemas personales. «Sergio, eso fue increíble», exclamó Angelina, su fiel asistente, después de un día particularmente agotador en el tribunal. «Nunca te había visto tan concentrado». Sergio esbozó una sonrisa forzada. «Simplemente hago mi trabajo, Angelina». Trabajando hasta tarde, Sergio encontró cierto consuelo en la rutina familiar de la preparación de los casos, incluso mientras su vida personal se desmoronaba a su alrededor. El letrero de neón del bar de Alena proyectaba una luz verde doloroso sobre el rostro de Sergio mientras sorbía un vaso de whisky. Frente a él se sentaba Georgi Stepanov, su mejor amigo de la universidad, ahora un respetado detective. El bar era su lugar de encuentro habitual, un espacio donde se borraban las líneas entre sus mundos profesionales. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Georgi con voz baja y preocupada. Sergio asintió, deslizando una carpeta con documentos a través de la mesa. «Compruébalo tú mismo». Georgi abrió la carpeta. Sus ojos se abrieron al hojear las fotografías de Irina y Kostia. «Dios mío, Sergio, lo siento mucho, amigo». «Ya basta», dijo Sergio con voz dura. «No necesito compasión, necesito un plan». Georgi se reclinó hacia atrás, observando a su amigo. El Sergio que conocía, siempre compuesto, siempre bajo control, seguía allí, pero había aparecido una nueva faceta, un brillo peligroso en sus ojos. «De acuerdo», dijo finalmente Georgi. «¿Qué quieres saber sobre este Kostia?» «Todo», respondió Sergio tomando un trago de whisky. «Su historia, sus debilidades, sus sucios secretos. Quiero saberlo todo». Georgi asintió, sacando su teléfono. «Haré algunas llamadas, moveré mis contactos, pero Sergio, aún no es demasiado tarde para hablar con Irina, para intentar arreglar las cosas». La fría y desolada risa de Sergio lo interrumpió. «¿Arreglar las cosas? No, Georgi. Ella hizo su elección. Ahora tendrá que afrontar las consecuencias». En la hora siguiente, los contactos de Georgi hicieron su trabajo. La historia de Kostia Kuznetsov se desplegó ante ellos. Una serie de romances laborales, maquinaciones financieras hábilmente ocultas y la reputación de un hombre que escalaba en la carrera pisoteando a los demás. A medida que llegaba la información, la mente de Sergio encajaba las piezas del rompecabezas, como una compleja estrategia jurídica. Podía usar todo esto. «Gracias, Georgi», dijo Sergio levantándose. «Te debo una». Georgi lo tomó del brazo. «Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? No hagas nada tonto». La sonrisa de Sergio no llegó a sus ojos. «¿Algo tonto? Bueno, ya veremos». Las siguientes semanas fueron testigo de la transformación de Sergio. El dolor de la traición de Irina se convirtió en combustible, impulsándolo a renacer como un hombre que no tenía nada que perder. Cada mañana, mucho antes del amanecer, Sergio acudía al gimnasio. Llevaba su cuerpo al límite. Cada repetición, cada kilómetro en la cinta de correr, era un paso más lejos del hombre al que Irina había traicionado. Su constitución antes suave de abogado se fortaleció, volviéndose atlética y musculosa. En la oficina, trabajaba más que nunca. Los casos que antes parecían irresolubles se derrumbaban ante su incansable empuje. Se lograban acuerdos de culpabilidad, se sofocaban pruebas, los jueces se inclinaban ante sus apasionados argumentos. Angelina notó los cambios. Su admiración por Sergio crecía día a día. «Estás ardiendo últimamente», comentó una tarde, mientras se preparaban para una nueva vista judicial. «Nunca te había visto tan tenso». Sergio interrumpió la revisión del testimonio de un testigo. «La vida es demasiado corta para las medias tintas, Angelina. O lo damos todo o no empezamos». Mientras Sergio reconstruía su vida, Irina permanecía ajena a la tormenta que se avecinaba. Su romance con Kostia continuaba. Sus mentiras se volvían cada vez más frecuentes y transparentes. Una noche, mientras Sergio estaba en su despacho revisando documentos, Irina entró con un vestido de seda para dormir. «Cariño», murmuró, «¿por qué no te vas a la cama? Has trabajado mucho últimamente». Sergio levantó la vista.
Su mirada era fría mientras observaba a la mujer que alguna vez lo había significado todo. «No estoy cansado», respondió secamente, volviendo a su trabajo. El rostro de Irina palideció. Confusión y alarma brillaron en sus ojos cuando abandonó la habitación. Sergio se permitió una leve sonrisa. Todo iba según el plan. Muy pronto estaría listo para hacer su jugada. Sergio se sentaba en su despacho. Sus penetrantes ojos azules estaban fijos en la pantalla del ordenador. La luz del monitor iluminaba su rostro, más delgado y anguloso tras varias semanas de agotadoras sesiones de entrenamiento. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras vaciaba metódicamente las cuentas conjuntas que mantenía con Irina. Se detuvo, esbozando una sonrisa, observando cómo disminuían las cifras. Esto era solo el comienzo. Con unos pocos clics, inició una transferencia de sus activos a cuentas a las que solo él tenía acceso. No se trataba del dinero. Sergio siempre había sido el principal sostén de la familia. Se trataba del control, de cortar todas las vías de acceso al confort a las que Irina podría recurrir tras su traición. El siguiente punto de su lista era una reunión con Verónica Crepac, la mejor abogada de divorcios de la ciudad. Sergio se había enfrentado a ella en numerosas ocasiones en los tribunales, siempre admirando su despiadada eficiencia. Ahora usaría esa eficiencia para sus propios fines. «Sergio», saludó Verónica, su apretón de manos era firme. «Debo confesar que nunca esperé verte de este lado de la mesa». «La vida está llena de sorpresas, Verónica», respondió Sergio con voz impasible, «algunas más desagradables que otras». Mientras discutían la estrategia, Sergio expuso las pruebas que había reunido. Los ojos de Verónica se abrieron ligeramente, impresionada por su meticulosidad. «Te has preparado muy bien, sin duda», observó ella. «Quiero que sea rápido y definitivo», asintió Sergio. «Irina no debe salir impune de esto». Los labios de Verónica se curvaron en una sonrisa depredadora. «Oh, puedo asegurarte que no se librará». Tras sentar las bases legales, Sergio pasó a la siguiente fase de su plan. Llamó anónimamente al departamento de personal de la empresa de Irina, enmascarando su voz. «Tengo información sobre una conducta poco ética de uno de sus empleados, Kostya Kuznetsov», dijo con tono preocupado. «Hay un patrón de relaciones laborales y algunas inconsistencias financieras que tal vez quieran verificar». La voz del representante del departamento de personal se volvió seria. «Gracias por informarnos. Inmediatamente iniciaremos una investigación». Sergio colgó. La satisfacción le recorrió el cuerpo. Llegó la noche del viernes, y Sergio sabía que Irina se encontraría con Kostya. Esperó a que su coche saliera del camino antes de actuar. Se movía por la casa como un poseso, recogiendo las pertenencias de Irina, ropa de diseño, zapatos, joyas, todo iba a parar a grandes bolsas de basura. Manipulaba sus cosas sin cuidado, metiéndolas en el armario. Sergio se detuvo cuando su mirada cayó sobre el vestido de novia de Irina. La tela blanca parecía burlarse de él, símbolo de votos tan fácilmente rotos. Con una deliberada lentitud, descolgó el vestido de la percha. Sus manos permanecían firmes. Ni siquiera en las situaciones más tensas en la sala de audiencias temblaban. Tomó unas tijeras. El sonido de la tela rasgándose llenó la habitación mientras Sergio cortaba metódicamente el vestido. Cada corte era preciso, calculado, reflejando cómo Irina había destruido su matrimonio. Cuando terminó, el que alguna vez fue un hermoso vestido no era más que retazos rotos. Luego, Sergio llamó a un cerrajero. El hombre llegó de inmediato, algo desconcertado por la urgencia de la llamada nocturna. «Necesito cambiar todas las cerraduras», ordenó Sergio inmediatamente. El cerrajero asintió, percibiendo la tensión en la voz de Sergio. «Bien, me encargaré de ello de inmediato». Mientras el cerrajero trabajaba, Sergio recogió las bolsas de basura y las sacó. Las colocó cuidadosamente, un último acto de respeto por la mujer que no le había mostrado ni una pizca de respeto. Finalmente, Sergio tomó una hoja de papel y un bolígrafo. Su letra era firme al escribir: «Espero que valiera la pena perderlo todo». Dejó la nota sobre las bolsas,
sujetándola con el anillo de bodas de Irina, ahora inútil. Mirando por última vez la casa que había compartido con Irina, Sergio se fue. Se dirigió al hotel más lujoso de la ciudad, se registró y pidió una botella del mejor whisky. Sirviéndose un vaso, se permitió una leve sonrisa. El escenario estaba listo. Ahora esperaría a que se levantara el telón sobre la nueva realidad de Irina. El aire nocturno era denso con el olor a alcohol cuando Irina salió del coche de Kostia. Su risa era demasiado alta y un poco histérica, cortando el silencio de la tranquila calle suburbana. «Ira», siseó él, mirando nerviosamente a su alrededor, «¿quieres despertar a todo el vecindario?» Irina puso los ojos en blanco, buscando en su bolso las llaves de casa. «Oh, relájate, Kostia. Sergio probablemente estará de nuevo inconsciente en su oficina. Nunca se da cuenta de nada». Al llegar a la puerta de entrada, la niebla alcohólica en la cabeza de Irina se disipó lentamente cuando vio la escena ante ella. Montones de bolsas de basura, y la llave no encaja en la cerradura. «¿Qué demonios?», murmuró ella. La confusión la invadió rápidamente. Su mirada cayó sobre la nota en las bolsas. Al leer las palabras de Sergio, la sangre se le retiró de la cara. «No, no, no», susurró ella. El pánico se le subió a la garganta. Kostia se acercó por detrás. Su arrogancia era palpable. «¿Qué pasa, nena? ¿Olvidaste la llave?» Sin decir palabra, Irina le tendió la nota. Kostia la leyó. Su expresión de autocomplacencia se quebró por un instante, antes de que se riera con esfuerzo. «¿Y qué?» El imbécil se dio cuenta. «Perfecto. Estás mejor sin él». Kostia abrazó a Irina por la cintura, apretándola contra él. «¿Por qué no te quedas en mi casa? Podemos celebrar nuestra libertad». Irina lo apartó. Su mente trabajaba a toda velocidad. No debía ser así. Sergio no debía darse cuenta de nada, contento con su trabajo mientras ella disfrutaba de la buena vida. Necesito hablar con Sergio», murmuró ella sacando su teléfono. El rostro de Kostia se oscureció. «¿Hablas en serio? Después de todo lo que hemos tenido, ¿vas a volver con él?» Irina lo ignoró. Sus dedos temblaban mientras marcaba el número de Sergio. Él la envió directamente al buzón de voz. Dejó una serie de mensajes cada vez más desesperados, cada uno más angustiado que el anterior. A medida que avanzaba la noche, el pánico de Irina crecía. Lloraba y se enfadaba alternativamente, mientras Kostia se volvía cada vez más impaciente. «Mira», rugió finalmente, «o vienes conmigo o no, pero no pienso quedarme aquí toda la noche mientras tienes una crisis». Irina lo miró, viendo de repente el egoísmo que siempre se había ocultado tras su encanto. Sin otra opción, recogió lo que pudo y se subió al coche de Kostia, dejando atrás los restos de su matrimonio. A la mañana siguiente, Irina y Kostia llegaron a la oficina de Sergio, mostrando una unidad de justa indignación. Irrumpieron en la puerta, preparados para la confrontación, solo para descubrir que Sergio estaba sentado tranquilamente en su escritorio, como esperándolos. «Ah, Irina, Kostia», dijo Sergio con voz fría y tranquila. «Me preguntaba cuándo aparecerían». Irina dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de ira y miedo. «Sergio, ¿qué demonios estás haciendo? No puedes simplemente echarme de mi propia casa». Sergio arqueó una ceja. «¿Tu casa? Creo que descubrirás que legalmente es mi casa, pero por favor, siéntense. Tenemos algo que hablar». Cuando se sentaron, Sergio sacó del cajón de su escritorio una gruesa carpeta con documentos. «Me permití preparar estos documentos», dijo él deslizando los papeles del divorcio a través de la mesa. «Creo que comprenderá todo». Konstantin se inclinó hacia adelante, su rostro encendido por la ira. «¿Qué te crees?» «En realidad», lo interrumpió bruscamente Sergei. «Creo que le conviene guardar silencio, señor Kuznetsov. A menos que, por supuesto, desee discutir la investigación ética en curso en su empresa». El rostro de Konstantin palideció. El significado de las palabras quedó claro. Se reclinó en su silla, súbitamente mucho menos seguro de sí mismo. Los ojos de Irina se movían entre los dos hombres,
La comprensión la inundaba. ¿Tú lo planeaste todo?, susurró ella. La sonrisa de Sergei era fría. Solo me aseguré de que las acciones tuvieran consecuencias, Irina. Algo que usted, al parecer, olvidó. Cuando Irina hojeó los papeles del divorcio, su sorpresa se convirtió en indignación. «¡Esto es absurdo! No puede esperar que acepte estas condiciones. Te destruiré, Sergei. Les contaré a todos qué frío, insensible y despreciable eres en realidad». Sergei se reclinó en su silla, imperturbable ante su arrebato. «Por favor, Irina, siéntase libre de intentarlo, pero antes de hacerlo piense, ¿a quién cree usted que le creerá la gente? ¿A un respetado abogado, conocido por su integridad, o a una esposa infiel sorprendida en adulterio con un joven colega?» Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en su mente. «Y además, quizás quiera considerar las posibles consecuencias legales de acusaciones falsas. Me entristecería mucho tener que añadir a estas diligencias una demanda por difamación». El rostro de Irina se arrugó. La lucha se desvaneció de ella cuando la realidad de su situación se hizo evidente. A su lado, Konstantin se movía inquieto, ya calculando su estrategia de retirada. «Les sugiero a ambos que dediquen algún tiempo a estudiar estos documentos», dijo Sergei, levantándose y abrochando su chaqueta. «Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes para concertar nuestra próxima reunión». Cuando Irina y Konstantin salieron de la oficina, conmocionados y derrotados, Sergei se permitió un momento de satisfacción. El juego apenas comenzaba y él tenía la intención de ganar. Las semanas siguientes fueron testigos del derrumbe del cuidadosamente construido mundo de Irina. La noticia de la infidelidad se extendió entre su círculo social como un reguero de pólvora, alimentada por rumores y chismes. En el baile benéfico que alguna vez copresidía, Irina se encontró relegada a la periferia, observando desde la distancia. Las mujeres que alguna vez la adulaban, ahora se apartaban, cuchicheando tras manos levantadas. Los hombres que antes coqueteaban con ella, ahora evitaban el contacto visual, temiendo ser asociados con su escándalo. «Lo siento mucho, Irina», balbuceó María Belova, esposa del socio de Sergei, «pero me temo que tendremos que pedirte que te retires del comité. Tenemos una imagen determinada que mantener. ¿Entiendes?» Irina asintió, aturdida, observando cómo María se alejaba para unirse al grupo de mujeres que alguna vez fueron sus amigas más cercanas. Captó fragmentos de su conversación. ¿Puedes creer su descaro? Sergei se merece algo mucho mejor. Mientras tanto, Konstantin se enfrentaba a su propia caída. La investigación de las irregularidades éticas en su empresa cobró impulso, alimentada por denuncias anónimas y compañeros de trabajo de repente muy locuaces. «Señor Kuznetsov», dijo seriamente el jefe de recursos humanos, «hemos detectado algunas inconsistencias en sus informes de gastos, y hay numerosas quejas por conducta inapropiada. Me temo que tendremos que suspenderlo hasta que se complete la investigación». El rostro de Konstantin, alguna vez complaciente y seguro de sí mismo, ahora mostraba la tensión de un hombre que veía cómo se derrumbaba su carrera. «Esto es absurdo», gritó. «Es un malentendido. Puedo explicarlo todo». Pero sus protestas quedaron sin respuesta y lo escoltaron fuera del edificio. El cerebro de Konstantin trabajaba a toda marcha. Necesitaba controlar la situación, y rápido, y el blanco más fácil para las acusaciones era Irina. Esa noche, Konstantin regresó a su apartamento y encontró a Irina allí, sus ojos rojos por el llanto. «Konstantin, gracias a Dios que estás aquí. No sé qué hacer. Todos me han dado la espalda, y Sergei...» «Cállate», lo interrumpió bruscamente Konstantin pasando a su lado. «Todo es culpa tuya. Si no fueras tan tonta, tan imprudente, nada de esto habría sucedido». Irina retrocedió como si la hubieran golpeado. «¿Mi culpa? Tú fuiste quien me persiguió. ¿Quién dijo que merecíamos la felicidad?» Konstantin rió con amargura. «¿Felicidad? Mira a tu alrededor, Irina. ¿Esto se parece a la felicidad? Estoy a punto de perder mi trabajo, mi reputación está hecha añicos. ¿Y para qué?
por una ama de casa de mediana edad en medio de una crisis de mediana edad. Sus palabras hirieron profundamente, cada una como una puñalada. Ella lo miró, viendo por primera vez el verdadero rostro del hombre por quien había arriesgado todo. «Vete», dijo Constantin con voz fría. «Necesito idear cómo salvar lo que queda de mi vida, y no puedo hacerlo mientras tú estés aquí dando vueltas». Irina se fue, su mundo girando. Había perdido a su esposo, a su amante, a sus amigos y su posición social en pocas semanas. Vagando sin rumbo por la ciudad, se encontró frente a la casa que compartía con Sergei. Aparcó enfrente de la calle, observando cómo Sergei regresaba a casa. Él se veía diferente, más atlético, más seguro de sí mismo. Cuando entró a la casa, una ola de nostalgia por la vida que tan fácilmente había desechado la invadió. Tomando una decisión repentina, salió del coche y se acercó a la casa. Su mano temblaba al llamar a la puerta. Sergei abrió la puerta. Su expresión era impasible cuando vio su aspecto desaliñado. «Irina», dijo sin una pizca de calor en su voz, «¿qué haces aquí?» Irina rompió a llorar. Años de emociones contenidas se desbordaron. «Sergei, lo siento tanto. Cometí un error terrible. Por favor, simplemente hablemos. Tal vez podamos arreglarlo, empezar de nuevo». Por un instante, algo brilló en los ojos de Sergei, quizás un recuerdo del amor que alguna vez compartieron, pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por una fría distancia. «No hay nada que arreglar, Irina», dijo con calma. «Hiciste tu elección, ahora tendrás que vivir con las consecuencias». «Pero te amo», suplicó Irina, extendiéndole la mano. Sergei retrocedió. Su voz era firme. «No, Irina, amas la idea de mí. El esposo exitoso que te proporcionaba una vida cómoda mientras hacías lo que te placía. Pero eso terminó. Elegiste a Constantin. ¿Recuerdas? Te sugiero que vuelvas con él», dijo Sergei. «Constantin me dejó», susurró Irina. Su voz era suave y quebrada. Sergei sonrió sin humor. «Claro que te dejó. Los como Constantin siempre hacen eso cuando las cosas van mal». Hizo una pausa, observándola. «Diría que lo siento, Irina, pero la verdad es que no. Tú misma te lo buscaste». Con esas palabras, cerró la puerta, dejando a Irina sola donde, hacía unas semanas, había encontrado su vida empacada en bolsas de basura. Al irse, Irina se encorvó bajo el peso del fracaso. No vio a Sergei observándola desde la ventana. Su rostro era una máscara de tranquila determinación, pero en su interior una tormenta de emociones hacía erupción. Él había amado a Irina alguna vez, profunda y completamente, pero ese amor había sido destruido por su traición, dejando tras de sí a un hombre forjado en el fuego del dolor y la resolución. Sergei se apartó de la ventana. Su mente ya estaba en la siguiente etapa de su plan. El proceso de divorcio comenzaría pronto, y él tenía la intención de salir victorioso, también en la corte. Irina lo había subestimado, había dado por sentada su lealtad. Ahora conocería el verdadero precio de su traición. Instalándose en su estudio para revisar los documentos del caso, Sergei se permitió una leve sonrisa. Él era Sergei Sokolov, un respetado abogado, un hombre de honor y fortaleza, y recién comenzaba. El monumental edificio del juzgado se alzaba ante Sergei mientras subía los escalones. Su traje hecho a medida era una armadura de profesionalismo. Detrás de él, un poco rezagada, se apresuraba Irina, intentando no quedarse atrás. Su alguna vez segura postura ahora se reducía a miradas nerviosas y manos inquietas. Dentro de la sala del tribunal, reinaba la expectación. Los divorcios siempre eran un espectáculo, pero este prometía ser particularmente picante. Sergei tomó su lugar en la mesa del demandante. Su postura era relajada, pero vigilante. Su mirada se cruzó por un instante con la de su abogada, Verónica Krepkaya, quien le hizo un gesto de apoyo. Del lado opuesto, Irina se encogía con su abogado, un joven llamado Boris Yegorov. Su traje le quedaba mal, la corbata estaba un poco torcida, un marcado contraste con la impecable apariencia de Sergei. Irina se inclinó,
susurrando algo con fervor a Boris, quien parecía agobiado por sus rápidas instrucciones. Cuando el juez entró y la sesión comenzó, la diferencia en la preparación quedó clara. La declaración inicial de Verónica fue una obra maestra de retórica legal, pintando vívidamente una imagen de la infidelidad y las maquinaciones financieras de Irina. Ella reunió las pruebas cuidadosamente recopiladas por Sergei, creando una narrativa que dejaba poco espacio para la simpatía hacia Irina. La réplica de Boris fue débil en comparación. Se trababa, intentando retratar a Irina como víctima de un matrimonio sin amor, pero sus argumentos se derrumbaron ante la montaña de pruebas en su contra. A medida que la sesión continuó, los intentos de Irina de obtener una compensación fueron sistemáticamente desmantelados. Verónica presentó extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas, cuentas de tarjetas de crédito de hoteles de lujo e incluso cheques de regalos caros, todos relacionados con su romance con Konstantin. «Su señoría», dijo Verónica, su voz clara y segura, «la solicitud de pensión alimenticia de la señora Sokolova no solo es injustificada, sino ofensiva. Las pruebas muestran claramente que ella malversó fondos familiares para sus relaciones extramaritales. Recompensarla con asistencia adicional sería recompensarla por su engaño». El rostro de Irina reflejaba una mezcla de ira y humillación. Se volvió hacia Boris, sibilando. «Haz algo. ¿No se supone que debes defenderme?» Boris se removió incómodamente, comprendiendo que había perdido. «Señora Sokolova, por favor», dijo él. «Estoy haciendo todo lo posible, pero las pruebas...» «No quiero oír hablar de pruebas», gritó Irina lo suficientemente alto como para que la escucharan los presentes. «Quiero que gane su honorario y obtenga para mí lo que merezco». La voz del juez se hizo severa. «Señora Sokolova, cálmese, o será sancionada por desacato al tribunal». Irina se hundió en su silla, lanzando furiosas miradas a Sergei. Pero Sergei permaneció impasible. Su atención al proceso era inquebrantable. El clímax del día fueron los testimonios de Konstantin. Cuando subió al estrado, su usual confianza se había transformado en nerviosismo. Sus ojos vagaban por la sala del tribunal, rehusándose a encontrarse con la mirada de Irina. Verónica se acercó a él. Su sonrisa era depredadora. «Señor Kuznetsov, por favor, cuéntele al tribunal sobre la naturaleza de su relación con la señora Sokolova». Konstantin tragó saliva. Tuvimos un romance. Comenzó hace aproximadamente 1 año. «¿Y quién inició ese romance?» Los ojos de Konstantin se deslizaron hacia Irina, luego se apartaron. «Irina». Ella constantemente coqueteaba en la oficina, proponiendo trabajar hasta tarde. Una noche simplemente se lanzó sobre mí. Un suspiro recorrió la sala del tribunal. Irina se irguió parcialmente en su asiento. Su rostro se contorsionó por la furia. «Eres un mentiroso», gritó. «Tú me acosaste. Dijiste que merecía algo mejor que Sergei». La voz del juez se volvió severa de nuevo. «Señora Sokolova, esta es su última advertencia. Otro arrebato y será expulsada de esta sala». Cuando Irina volvió a sentarse, Konstantin continuó su testimonio, pintándola como la agresora en su romance. Detalló cómo ella lo incitó a falsificar informes de gastos para ocultar su relación, cómo ella prometió dejar a Sergei por él. Con cada palabra, el caso de Irina se derrumbaba. Para cuando Konstantin bajó del estrado, la simpatía en la sala del tribunal era palpable, pero no para Irina, sino para Sergei, el esposo engañado que había soportado tal traición. Sergei permaneció la encarnación de la calma cuando llegó su turno de declarar. Habló con claridad y serenidad, presentando su versión de la historia sin adornos ni llamamientos emocionales. No necesitaba recurrir a la compasión. Los hechos hablaban por sí solos. Al final del día, el resultado parecía casi obvio. Sergei y Verónica intercambiaron miradas complacidas, mientras Irina y su abogado se consultaban con desesperación. En la entrada del edificio del juzgado, los reporteros ansiaban declaraciones. Sergei pasó junto a ellos, ofreciendo solo un digno sin comentarios. Irina, en cambio,
Intentó abrirse paso entre la multitud, el rímel corrido por las lágrimas de decepción. «¡Esto no ha terminado!», gritó, dirigiéndose a Sergei mientras se alejaba. «¡Te arrepentirás! Haré que todos sepan qué clase de persona eres en realidad». Pero sus amenazas quedaron sin respuesta. Sergei se fue, con la cabeza alta, sabiendo que la victoria estaba en sus manos. A medida que el proceso de divorcio se acercaba a su fin, la desesperación arañaba a Irina por dentro. Deambulaba por su apartamento alquilado, lejos de la lujosa casa que alguna vez compartió con Sergei. El teléfono estaba pegado a su oreja. «Vasia, por favor, tienes que ayudarme. Sergei se quedará con todo». El suspiro de Vasily Petrov resonó en la línea. «Irina, te lo dije cuando todo esto comenzó. Tú misma lo provocaste. ¿Por qué debería intervenir ahora?» «Porque eres mi hermano», gritó Irina histéricamente. «La familia debe mantenerse unida. Necesito que encuentres algo, cualquier cosa que podamos usar contra Sergei. Tiene que haber algo de suciedad en algún sitio», dijo Irina. Tras una larga pausa, Vasily respondió: «Bien, veré qué puedo encontrar. Pero Irina, no te hagas muchas ilusiones. Sergei siempre ha sido tan honesto como el sol». «Gracias, Vasia. Sabía que podía contar contigo». Unos días después, Vasily comenzó su investigación a regañadientes sobre el pasado de Sergei. Llamó a viejos conocidos, rebuscó en documentos públicos e incluso contrató a un detective privado. Pero a cada paso se encontraba con un vacío. En lugar de suciedad, Vasily descubrió una estela de buenas acciones: asistencia legal gratuita a víctimas de violencia doméstica, donaciones anónimas a organizaciones benéficas infantiles, programas de mentoría para niños de familias desfavorecidas. Con cada nuevo descubrimiento, el respeto de Vasily crecía. Mientras tanto, el mundo de Irina se reducía cada vez más. Su teléfono sonaba pocas veces. Sus páginas en las redes sociales estaban inquietantemente silenciosas. En los raros momentos en que salía de casa, la recibían con miradas frías y susurros. Una tarde, mientras Irina ahogaba sus penas en una botella de vino, llamaron a la puerta. La abrió y vio a Kostya. Su apariencia era la sombra de su antiguo y pulido aspecto. «Irina», dijo con voz ronca, «¿podemos hablar?». Ella lo dejó entrar, notando la desesperación en sus ojos. Kostya caminaba de un lado a otro por la pequeña sala de estar. «Lo he perdido todo, Irina», dijo. «El consejo ético. Van a quitarme la licencia. Lo he perdido todo». Por un momento, Irina sintió un atisbo de compasión, luego recordó su traición en el juicio y su corazón se endureció. «¿Qué quieres de mí, Kostya? Si no te has dado cuenta, no estoy en posición de ayudar a nadie». Kostya se volvió hacia ella, mirándola suplicante. «Pensé... Quizás podríamos intentarlo de nuevo, empezar de cero, en algún lugar nuevo. Podríamos apoyarnos mutuamente». Irina lo miró fijamente. La desconfianza se convirtió en asco. «¿Hablas en serio? ¿Después de todo lo que pasó? ¿Después de que me traicionaras en el juicio? ¿Crees que podemos simplemente empezar de nuevo?» «Sé que la he cagado», dijo Kostya extendiéndole la mano. «Pero tuvimos algo verdadero, ¿no? Podemos recuperarlo». Irina retiró la mano. «Largo», siseó, «y nunca más vuelvas. Eres un cobarde miserable que no puede afrontar las consecuencias de sus actos». Cuando cerró la puerta tras él, Irina sintió una extraña sensación de claridad. Por primera vez, vio a Kostya tal como era en realidad, no el hombre brillante y exitoso con el que fantaseaba, sino un débil y egoísta cobarde. Al día siguiente, Vasily llegó al apartamento de Irina con una gruesa carpeta bajo el brazo. Su rostro era sombrío. «Tengo buenas noticias y malas, Irina», dijo. «La buena noticia es que he encontrado algo. La mala noticia es que no te servirá. De hecho, probablemente empeorará todo». Irina se inclinó hacia adelante. La esperanza y el miedo luchaban en su pecho. «¿Qué es, Vasia? ¿Qué has encontrado?» Vasily abrió la carpeta, desplegando los documentos sobre la mesita de centro.
Sergei realiza obras de caridad para un albergue para víctimas de violencia doméstica. No solo asistencia legal, sino también apoyo financiero. Utiliza su propio dinero para ayudar a las víctimas a empezar una nueva vida. El rostro de Irina cayó. No, tiene que haber algo que podamos usar, ¿verdad? Tal vez se apropia de los fondos o... Basta, Irina, la interrumpió bruscamente Vasily. Simplemente, detente. ¿Te oyes? ¿Estás hablando de calumniar a un hombre que dedica su tiempo y dinero a ayudar a las víctimas de violencia? ¿Y por qué? ¿Porque tuvo el coraje de defenderse cuando le fuiste infiel? Irina retrocedió como si la hubieran golpeado. ¿De qué lado estás, Vasia? Del lado de la decencia, al parecer, replicó Vasily. Se levantó recogiendo los documentos. He terminado, Irina. Ya no puedo participar en esto. Necesitas mirarte a ti misma y a tus elecciones. Al dirigirse a la puerta, Vasily se detuvo. Ah, sí, y algo más. He encontrado pruebas de algunos activos que estabas ocultando, cuentas en paraísos fiscales, algunas decisiones creativas con tus gastos personales. Se lo estoy entregando al abogado de Sergei, dijo Vasily. No puedes hacer eso, gritó Irina. Soy tu hermana. Vasily la miró con tristeza. Sí, eres mi hermana, y precisamente porque eres mi hermana, te daré un consejo. Acepta lo que deba suceder, Irina. Toma lo que Sergei te ofrezca y úsalo como una oportunidad para empezar de nuevo. Sé mejor persona. Con esas palabras, se fue, dejando a Irina sola con la comprensión de que realmente lo había perdido todo. El día de la sentencia final, la sala del tribunal estaba llena. Sergei estaba sentado en la mesa del demandante, impasible como siempre, con un riguroso traje gris oscuro. A su lado, Verónica Krepkaya irradiaba confianza. Enfrente, Irina estaba encorvada en su silla, su apariencia distaba mucho de su antiguo aspecto pulido. Cuando entró la jueza, reinó el silencio en la sala. La jueza, conocida por su enfoque práctico, recorrió la sala con la mirada antes de hablar. Tras un cuidadoso examen de todas las pruebas presentadas, el tribunal está listo para dictar sentencia. Irina se irguió. Un último destello de esperanza brilló en sus ojos. Sergei permaneció inmóvil. Su expresión era neutral. El tribunal falla abrumadoramente a favor del demandante, Sergei Sokolov. La demandada, Irina Sokolova, es declarada culpable de infidelidad conyugal a través de una relación extramatrimonial. Además, se rechazan sus intentos de obtener una indemnización sobre la base de pruebas de irregularidades financieras durante el matrimonio. La jueza continuó, detallando la división de bienes. Con cada declaración, quedaba claro que Irina se quedaba prácticamente con lo mismo con lo que se casó. El tono de la jueza se endureció cuando se dirigió directamente a Irina. Señora Sokolova, el tribunal ve con malos ojos sus acciones tanto durante su matrimonio como durante este procedimiento. Sus intentos de difamar el carácter del señor Sokolov se han considerado infundados y potencialmente falsos. Debe aceptar esta decisión y seguir adelante con su vida. Sergei pareció liberarse de una tensión. Le estrechó la mano a Verónica, agradeciéndole su excelente trabajo. Al marcharse, Sergei vio a Irina. Estaba sola, con lágrimas corriendo por su rostro, cuando la realidad de su situación la alcanzó. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron. La mirada de Irina expresaba una mezcla de ira, arrepentimiento y un creciente entendimiento de todo lo que había perdido. Sergei permaneció impasible, sin ofrecer ni perdón ni condena. Simplemente asintió una vez y luego se volvió. Al salir del tribunal, Sergei fue recibido por un mar de caras solidarias. Colegas, amigos e incluso algunos antiguos amigos de Irina estaban allí, ofreciéndole felicitaciones y palabras de apoyo. Entre ellos estaba Angelina, su leal asistente. Sus ojos brillaban de admiración al acercarse. «Felicidades, Sergei. Has superado toda esta historia con tanta gracia y fuerza». Sergei se permitió una leve sonrisa. «Gracias, Angelina. No habría podido hacerlo sin el apoyo de la firma y su arduo trabajo». Mientras hablaban, nadie se dio cuenta de que Irina observaba desde las sombras,
Su rostro era una máscara de amargura al ser testigo del respeto y la admiración que despertaba Sergei. Pasaron meses y la vida siguió adelante. Sergei se lanzó al trabajo con el doble de energía. Su reputación se consolidó gracias a la forma digna en que había afrontado sus problemas personales. Su obra benéfica se expandió y encontró una profunda satisfacción ayudando a los necesitados. La vida personal de Sergei también floreció. Su relación con Sofía Volkova, neurocirujana a la que conoció en la celebración de su ascenso, se profundizó con los años. Se casaron en una pequeña ceremonia 2 años después de su primer encuentro. Su unión se basaba en el respeto mutuo, los valores compartidos y una profunda comprensión de la dedicación de cada uno a sus profesiones. Juntos, Sergei y Sofía se convirtieron en una influyente pareja en los círculos filantrópicos de la ciudad. Su baile benéfico anual para el Fondo de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica se convirtió en el principal evento social, atrayendo el apoyo de los más altos niveles de la sociedad. Este evento siempre fue agridulce para Sergei, recordándole lo lejos que había llegado desde aquellos oscuros días de su divorcio. Angelina, alguna vez la leal asistente de Sergei, prosperó bajo su tutela. Gracias a su apoyo, obtuvo una formación jurídica, continuando trabajando en la firma. Ahora, como abogada junior, se estaba haciendo rápidamente un nombre como una abogada aguda y dedicada. La admiración en sus ojos cuando miraba a Sergei se había transformado en un profundo respeto y gratitud por el papel que él había jugado en su desarrollo profesional. Vasily Petrov, el hermano de Irina, rompió relaciones con su hermana después del proceso de divorcio. Su decisión de priorizar la honestidad por encima de la lealtad familiar fue difícil inicialmente, pero con los años encontró paz, sabiendo que había hecho lo correcto. Canalizó esta experiencia hacia su crecimiento personal, convirtiéndose en un defensor de las prácticas empresariales éticas en su sector. Una tarde clara de otoño, mientras Sergei y Sofía caminaban tomados de la mano por un parque cerca de su casa, pasaron junto a un banco donde estaba sentada una figura solitaria, encorvada. Era Irina. Los años no habían sido amables con ella. Por un instante, Sergei sintió un atisbo de una emoción que no podía definir con exactitud, no arrepentimiento ni melancolía, sino quizás un silencioso reconocimiento de los extraños giros del destino. Sofía apretó su mano, devolviéndolo al presente. Continuando su paseo, Sergei reflexionaba sobre el camino que lo había llevado a este momento. La traición que alguna vez amenazó con destruirlo, en cambio, se había convertido en el catalizador de una vida mucho más rica y plena de lo que jamás se había imaginado. Mientras el sol se ponía sobre el horizonte de la ciudad, Sergei Sokolov caminaba hacia su futuro. El eco del pasado se desvanecía con cada paso. Había pagado el precio de la traición, pero al hacerlo, había obtenido una vida llena de significado, amor e inconmovible honestidad. Era un precio que, al final, valió la pena.